¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Cómo estáis? Ya me sale cómo Sí, estáis mira, de me forma hacía tan bullying. natural. Mira, Hace un año me Hace hacía bullying 2 a mí años. que se me pegaba. Yo llevo 12 años viviendo acá. Mira. A ti ya el año se te pega. no, eso ya- yo llevo aquí ya casi 3 eso años. ya- Es que esta es nuestra tertulia número 92, si no estoy mal. O sea, significa que llevamos un tiempo largo llevamos. Nuestra tertulia número 90 fue aquí, de hecho, cuando hablamos de Jeffrey Epstein hace un mesecito por ahí. Y nuestra primera tertu fue como en octubre del 2023. Y estaba recién llegada. Yo llevaba un mes aquí viviendo, mi acento me delata, yo soy colombiana, evidentemente no, mi acento español no me delata, pero yo le decía a Flor, ¿cómo así que vos sos argentina? Y decís, y utilizas el vosotros, ¿qué te pasa? Vendida. Y Y me saludé de cómo y ahora- estáis. Me convertí en aquello que juré destruir. Bueno, qué bueno veros en este espacio también, distinto, ¿no? Al coloquio y que, bueno, que nos estemos reencontrando para seguir tertuleando, que es importante y sobre todo este año no sé qué está pasando, no sé si es mi sensación o es compartido, pero es que cada día pasa algo nuevo. Así, a mí ya me da miedo abrir los medios de comunicación, que como equivoco, adrede, ¿no? Les he puesto lo de miedos de comunicación. Para mí se ha convertido en miedos de comunicación, o sea, ya no son medios. Me da pánico abrir el periódico, me da pánico enterarme de lo que pasa. Abrir el periódico, amiga, ¿qué año estamos? ¿En el paleolítico? ¿Periódico? Bueno, en internet, no es que voy con el papel, pero me gustaba más el papel igual también. Bueno, he tenido otra experiencia, De ¿no? hecho, No sé. mira, para empezar, iba a empezar por eso. Bueno, pero espere. ¿Quiénes son nuevos? No nos hemos presentado. Hay personas nuevas. ¿Quiénes son nuevos Ya aquí? quería empezar con entrar en... Hay nuevos, nos tenemos que presentar. Hay nuevos, aquí hay nuevos. Sí, sí, Perdón, sí. perdón, que se nos va como... Se nos va la olla cuando empezamos Nos a gusta hablar. mucho este Espera. tertulia. Sí. Pues nos presentamos. Somos Florencia Franco, es psicóloga, psicoanalista, en este momento trabaja en un CEDAT, trabaja con niños, pero también ha trabajado en violencia de género, también es profe en un hospital, lleva la palabra de Lacan a los oídos de todos sus creyentes. Y yo, Rey Vera, cuando llegue el verano la verán un poco más... Ya me queda un poco viejo, bueno, sí, oscura. Y yo me llamo Paula Andrea Fernández, soy filósofa, tengo máster en filosofía, estoy haciendo un doctorado en educación, soy profe de la UE de Historia de la Filosofía Antigua y nos gusta hablar Exacto, nos de encanta. muchas cosas. Y mira, y ahora con la bromita, pero tiene mucho para empezar, del periódico, ¿no? Antiguo, cuando uno iba al café y que parece que fuera una vieja hablando de esto, pero creo que igual un poco nos tocaba, o cuando veías a tu padre leyendo el periódico que había ido a buscar al kiosco o a donde fuera que lo consiguiera, al restaurante, al café de la esquina. Hoy hay algo muy diferente en cuanto a cómo no es uno el que va hacia el medio de comunicación, sino el medio el que llega a uno directamente, hasta tu cama. Es decir, tú te levantas, te estás tomando tu café, bueno, no sé, desde la cama o desde tu habitación, todavía no has salido de tu casa, y ya de repente abres cualquier tipo de aplicación o coges el móvil y ya están ahí, bueno, informándote o desinformándote, eso también lo veremos, de lo que está pasando aquí, en Palestina, en Irán, en Irak, en Estados Unidos, en Rusia, en China. Es decir, no solamente en tu comunidad, sino en todas partes, ¿no? El mundo se ha convertido en esta red global que si se tensa esa red en la China, igual lo sentimos algo de esos efectos aquí, ¿no? Porque todo funciona un poco de esta manera globalizada e interrelacionada. Pero sí que me parece muy fuerte, que ya no es uno el que va a querer informarse, sino que directamente en las plataformas, en Instagram, en las redes, recibimos constantemente un bombardeo de información que puede actuar, como digo, para incluso desinformar también, pero que yo ya le daría la categoría de terrorismo informativo. O sea, es que es literalmente para mí ya una cosa un poco... alarmante, que genera un poco de pánico, y por eso el título también incluye esta cuestión del miedo, de los miedos de comunicación a la anestesia social, porque siento que hay algo de generar un terror, un temor, que ya diré un poco desde dónde creo que viene y cómo comenzó, que a veces te termina paralizando, porque dices, bueno, no sé si puedo gestionar todo esto que me estoy enterando, ¿no? Y todo esto que va a pasar, y el terror, y bueno, eso genera un poco a veces de parálisis, de que te quedas como un poco... Y también de difuminar como la información, o sea,
A ver, en este momento no solamente pulula la información, sino que de alguna manera se ha hecho el mundo, se ha hecho verbo, ¿no? Se ha hecho palabra y se ha hecho imagen, ¿no? Somos homo videns que todo lo quiere ver y que de alguna forma consume también fácilmente. Recordemos, en su momento los periódicos nos subrayaban los titulares, luego lo marcaban en internet en amarillo y ahora simplemente vemos un titular y lo reposteamos. Entonces, de alguna forma nos hace un poco más incompetentes frente a la forma en la que discernimos sobre la información que ingresa. Y peor aún ahora con la inteligencia artificial, que precisamente lo que hace en ocasiones es difuminar tanto el contenido que lo que está de fondo parece perderse, ¿no? Lo vimos un poco con el caso de Jeffrey Epstein y lo vemos todavía cuando vemos los archivos Epstein y hay cosas que son terribles, pero hay otras cosas que publican o ponen desde la inteligencia artificial que ya son absurdas, que precisamente lo que quieren es de alguna forma ridiculizar o pormenorizar las cosas que sí se dan, pero como hay tanta información, no sabemos un poco cómo discernirla, ¿no? Cuando nos liberaron todos los archivos Epstein es como, wow, nunca habíamos tenido tanta información sobre un crimen de esta índole, pero ahora precisamente tenemos tanta información que no podemos ni siquiera acceder a ella de tanta que hay. Y frente a esto, hay un autor que me parece esencial mencionar aquí, que es Michel Foucault, que en líneas generales él habla del poder, ¿no? Del poder entendido no solamente desde la dinámica de verticalidad en relación a el soberano, ¿no? Aquel gran otro que siempre estaba, que te hacía daño, que tenías que defenderte, sino que habla del poder en tanto biopoder, ¿no? En tanto todo lo orgánico que se puede llegar a mover y el poder que se da de forma horizontal. Y hablando de esto, justamente estamos en un club de lectura sobre el deseo y leímos el primer tomo de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, y hay un diagnóstico interesante que hace Foucault frente a los discursos. Discurso es todo tipo de mensaje cargado de sentido. ¿Sentido de quién? Del mundo propio que emite la persona vocera del discurso. Y en ese orden de ideas está a la orden del poder, ¿no? El poder genera discurso y nosotros de alguna forma lo atendemos. Foucault pensó, esto en relación a la sexualidad, ya lo llevamos a la erótica del poder de los medios también, pero Foucault se dio cuenta que esta cuestión de la supuesta represión victoriana, la supuesta represión de la sexualidad, sí hay algo del orden de la represión, pero más que represión hay antes una visibilización, una oralización del deseo para precisamente, más que dominarlo, orientarlo. ¿Qué pasa con los miedos de comunicación? Con estos medios con los cuales nosotros nos desenvolvemos diariamente, que prácticamente son más nuestra cotidianidad que la cotidianidad fuera de este espacio, ¿no? A veces estamos más en contacto con las redes que con un otro en carne y hueso. Hay un otro como difuso, que de alguna forma todo el tiempo se está expresando, ¿no? Nosotros todo el tiempo tenemos información, pasamos de gatitos a bombardeos en Irán, a Jeffrey Epstein violó a no sé cuántos y aparte está metido Stephen Hawking, el Dalai Lama y tu perrito y después pasamos otra vez a gatitos y de alguna forma todo está dicho, todo está dado, todo está allí, tan allí que más que orientarse, lo que digo, más que aquietarse, callarse, dominarse, hola amiga, dominarse, lo que hace es orientarse precisamente a la banalización del contenido. O sea, ¿cómo podemos tomarnos con seriedad que en este momento, no sé, Irak, Estados Unidos empezaron a bombardear lo tonto a Irán, y Irán se está defendiendo bombardeando otros países que en Dubái todavía siguen cayendo e interceptando bombas y que eso no está pasando al patio de la casa, que eso está aquí al lado? ¿Cómo lo podemos tomar en serio si después de eso nos aparece una rutina de ejercicios y después nos aparecen gatitos bailando? Hay una trivialización constante precisamente en el hacer palabra y el hacer imagen y en que pulula información. Es de alguna forma una estrategia que el mismo sistema ha operado para que nosotros quedemos un poco anestesiados frente a la acción. ¿Qué hacer ante Irán si después van a aparecer gatitos y van a quietar esta ansiedad? Sí, sí, total. Y no solo por Irán. ¿Qué hacer ahora, por ejemplo, que dicen que nos van a subir la luz, nos van a subir el gas, van a subir las hipotecas, van a subir los alquileres? Todo va a subir por lo que está pasando en Irán, ¿no? Es como que hay algo ahí también, bueno, no sé, de manipular la información como conviene. ¿Y quién, no? Bueno, efectivamente retomo la parte de el poder genera discurso, ¿no? Es cierto, como dice Foucault. Ahora,
no es el único discurso. Ahí nos podemos también reconducir un poco a Walter Benjamin cuando habla de su tesis sobre el concepto de historia, que viene a decir que la historia, en realidad la historia universal, no es la historia real de cada uno de nosotros, no es la historia de todas las épocas, de todas las personas, ¿no? ¿Cuántas historias habrán habido? Exacto, es la historia de los vencedores, es el discurso, es el relato de los vencedores, es ese testimonio, es esa versión de la historia. Pero esa historia niega a todas las demás historias. La de ustedes, la mía, la tuya, ¿no? Es decir, lo mismo pasa un poco con el discurso. Podemos decir que hay un discurso que es el discurso del amo. El discurso del amo, en toda época hay un amo. No digo que sea una persona, ¿no? El amo como agente, como representante de aquel que emite un cierto discurso, y a esto llamémosle, como bien Foucault lo hizo, el poder, ¿no? En términos muy generales. Hoy habitamos una época con un discurso capitalista, evidentemente. El discurso capitalista es el discurso del amo antiguo, pero mejorado, decía Lacan, mejorado en cuanto a que, bueno, ya ni siquiera no hay una cara visible de aquel que lo ejecuta. Podríamos decir Trump, podríamos decir Epstein, hace estos días que hubo esta cuestión hace poco, pero así todo, evidentemente, no digamos que ellos son el capitalismo, ¿no? Sino que el capitalismo es algo como que va, incluso los trasciende y va mucho más allá de eso, y se alimenta constantemente de todos los demás discursos, ¿no? Como hemos visto, se apropia de todo lo que va surgiendo el discurso capitalista para hacerlo merchandising, ¿no? Después tenemos que se apropia del discurso feminista, se apropia del discurso de los LGTBI, se apropia de cualquier cosa que sale, se lo apropia, ¿no? Esa es la brillantez, si se quiere, la astucia del discurso capitalista, que todo lo va a utilizar a favor. Pero claro, el discurso es eso, o sea, el discurso no es lo que vemos en los periódicos, cada día, no sé cómo lo llamas tú, en las noticias, En los periódicos y en mis tiempos, claro, creemos que el domingo. Hacía el crucigrama. ¿Cómo le llaman? Yo pensé que se llama periódico, no sé. No. En las noticias, en las malas noticias, porque aparte todas son malas, no se escuchan noticias buenas. El periódico tiene cierta periodicidad. Yo creo que ahorita los medios tienen más bien el minuto a minuto, aparte. Exacto. Eso, fíjense cómo ha cambiado, que no solo, ya no es uno el que va al medio, sino el medio el que llega a uno a través de incluso el cuerpo, porque pasa a través del móvil. Y ya es como algo que te captura casi como desde un contacto muy directo, digamos, son los medios los que te encuentran. Y también es eso, es a cada segundo. Ya ni siquiera es en la mañana, el día que vas al café a pillar el papel. No, es por minutos, ¿no? De hecho, en los periódicos tienen este apartado que se llama al minuto o minuto a minuto, ¿no? Y 8:47, 8:49, ¿no? Como que va segundo a segundo. Y además, lo que pasa no solo en tu comunidad o en tu, no sé, vecindad o el lugar más próximo, sino en todo el mundo. Es decir, todo a la vez, en todas partes. Como la película, que me da mucha pena que le hayan puesto ese nombre, porque el nombre me parece genial. Yo cuando vi ese nombre de la peli, dije, la tengo que ver ya, porque me sonó como, así siento que suceden las cosas en esta época, ¿no? Todo a la vez en todas partes, todo está conectado, interrelacionado, pero la película me pareció una mierda, realmente, me pareció malísima, pero el nombre me gusta, porque sí que me suena un poco a esto, ¿no? Que nos enteramos lo que pasa todo el tiempo, en todas partes, todo nos llega, estamos súper, hiper, archi, mega conectados, y ese relato que se nos vende en los medios informativos no es la verdad. De hecho, puede que haya más verdad en el Quijote o en el Castillo de Kafka o en cualquier distopía que a veces lo que nos están contando los medios, ¿no? Es decir, los miedos de comunicación. Pero también es que, bueno, ahí me meto, pues porque la noción de verdad es una cuestión bastante muy compleja. Verdad entendida como un todo objetivo en el mundo trascendente entendido como todo aquello que no soy yo. Pues bueno, no sé, formas platónicas ya no encontramos en términos de verdad. La verdad obedece a como metarrelatos que van más allá de. Y bueno, yo creo, igual podríamos decir realidad también. También es complejo. No digo que no sea verdad, no digo que hoy no haya una guerra en Palestina, o sea, un genocidio en Palestina, no digo que hoy no estén atacando Irán, obviamente, eso no lo desmiento, ¿no? Pero bueno, es la realidad que constantemente nos bombardea, ¿no? Es decir, es eso. ¿Y qué tapan también? Lo de Epstein a mí me pareció curioso. Yo todo el tiempo me preguntaba, bueno, esto de repente, ¿no? Tanta transparencia, ¿qué se está tapando? Es decir, el medio revela, pero a la vez vela. También se velan cosas a través de tanta información en todas partes. Quizá ahora con la guerra de Irán también nos están
velando un montón de cosas que están pasando aquí. Trump ¿no? lo Están lanzó- aumentando un montón de cosas. Trump lo lanzó justamente después de que se revelaran los archivos Epstein y después de que invadiera Venezuela. O sea, se garantizó petróleo por un lado, se dio cuenta que estaba siendo acusado de pedofilia y iba a lanzar bombas porque se me canta. Pero de todas formas esa guerra viene de hace un montón. Hay algo interesante del concepto de verdad y es que verdad en griego significa aletheia. Y aletheia es aquello que devela, ¿no? O sea, que en el momento en que devela, vela. O sea, es como, yo pienso, no sé si ustedes tuvieron esos cuadernos que tenían como relieve y que uno cuando estaba chiquito cogía una hojita y empezaba con la mina del lápiz, empezaba a ponerlo por encima así todo tiqui, 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 y quedaba como la partecita blanca y la parte negra daba sentido a la imagen. La verdad opera desde ese lugar, o sea, la verdad muestra lo que no es la cosa para develarla en el momento en que la muestra y deja algo del orden de lo velado. Entonces, por ejemplo, yo sé que es verdad que el 2 es 2, pero me da de cara que no es 3, que no es un impar, que no es un número negativo. O sea, siempre que algo se me revela como verdad, me pone de cara todo aquello que no es esa cosa. De hecho, súper random, pero los filósofos medievales cuando intentaban definir a Dios, como era tan inconmensurable precisamente en su definición, porque definir implica limitar y poner un punto final y Dios es inconmensurable, pues lo definían desde la negatividad, ¿no? Era como cercar un poquitico a Dios, como para poder darle un sentido sin necesidad de definirlo. La verdad opera mostrando lo que es y lo que no es la cosa. Por eso, a ver, yo pienso que si bien nosotros estamos un poquitico no, bastante atiborrados porque nos salta desde una bomba cayendo hasta después gatitos, hasta después no me metas a la nevera y esa guía que te dice cosas, tips de la cocina que debes hacer y te gritan, y que de alguna forma nos sentimos muy atiborrados, en ese momento en que se vela algo, se está develando otra cosa. Yo lo que creo es que los medios de comunicación no deberían anestesiarnos, o sea, precisamente estar al tanto de la información nos da un compromiso con el mundo. Lo digo porque yo he escuchado, yo soy un ser sumamente político. Primero, todo lo personal es político. Toda acción, hasta la acción de no hacer una acción, es política. Toda cosa que hacemos en nuestra cotidianidad tiene un orden de poder y está relacionado de alguna forma con el otro y tiene un sentido performativo. Lo sostengo siempre. Entonces, cuando escucho gente que dice que no vota, yo, por ejemplo, no sé, hace poco fueron las votaciones al Senado y Congreso en Colombia y me inscribí mi cédula y fui a votar, aun cuando no vivo en Colombia. Y escucho 1000 personas diciendo, no, es que la política es una mierda. Sí, felicitaciones. Y se sostiene por una persona como tú que no va a votar. Sí, precisamente porque no sostiene el ejercicio democrático que critica. O sea, yo cómo puedo decir que un político es una mierda y quejarme desde la comodidad de detrás de mi pantalla y no hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que los medios de comunicación en el sentido de invisibilización ganan y triunfan en el momento en que precisamente nos muestran tanta información que nos anestesian. Ese es el triunfo del medio de comunicación, cuando te anestesia, en vez de procurar precisamente la acción, decir, oh, puta, está pasando todo esto, voy y marcho, voy y me muevo, porque lo personal es político. Hay como a ver, yo no coincido para nada en lo que acabas de decir de la votación, por ejemplo. Para mí no votar es un acto político. Votar en blanco es una forma explícita de política. No, también, porque esa no pierde tiempo, o sea, ni siquiera la pérdida de tiempo que implica ir a votar a gente que sabes que igual va a seguir siendo igual. Pero es apatía, amiga, es simplemente apatía. A eso quería llegar. Por eso yo no coincido, y es otro debate, pero y está bueno contrastar en algo. Yo creo que la gente va a votar cada vez menos porque hay justamente esto, ¿no? O entre una especie de anestesia o resignación, o sea, como una resignación absoluta. Yo lo vi mucho en Argentina y lo viví y en parte con la política me pasa como esa resignación de a la vez me siento un ser político porque esto me parece un acto político también, es decir, tratar de juntarme con gente, pensar, hacer comunidad, es decir, lo trato de hacer por ese medio, pero en cuanto al sistema político que hoy tenemos, yo creo que una burla, si se quiere, no sé, no creo en él. Pero sí que es verdad que tanto en eso como con los medios, a veces llegamos a una especie de parálisis o anestesia o decir, bueno, ya no podemos hacer nada, ¿no? Son problemas tan grandes y cosas tan heavy que nos sobrepasan y nos quedamos un poco como así. Y esto creo que conecto, ¿no? Creo que mi teoría un poco al respecto sería... Por un lado, claro, el tema no es el discurso en particular o la realidad que se nos muestra solamente a través de los medios, sino la intención del discurso. ¿Qué intención tienen cada titular,
cada periódico, que es verdad que son diferentes y cada uno tiene su enfoque, pero más o menos en términos generales, a partir de que empezó lo que yo llamo el istmo del terror en el 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, que se empieza a hablar del terrorismo constantemente, el terrorismo, se empieza a insuflar terror en la población, Estados Unidos empieza a hacer, lo siento, lo voy a decir así, y me encanta, ojalá salga el debate y contrásteme, porque es mi opinión. Estados Unidos comienza a hacer una serie de ataques que todavía se siguen manteniendo para justificar, bueno, sí, para justificar sus propias ofensivas, es decir, para justificar sus invasiones. Y a través de ahí comienza este discurso de liberar a otros pueblos y en realidad invadirlos, ¿no? Es decir, es como, bueno, este jueguecillo que hacen ellos en nombre de la libertad y se cargan a cualquiera que pase por delante. Esto comienza en el 2001, ¿no? Y se empieza a generar este terror constante en la población. Todo el tiempo son noticias donde vemos los actos terroristas que pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier contexto. Es decir, creo que cambia un poco también el concepto de guerra, porque hasta el hasta la Segunda Guerra Mundial, se podría decir, las guerras se jugaban en un territorio delimitado con ciertas reglas, si se quiere. Más allá de que en la Segunda Guerra se pasaron ciertas reglas también, ¿no? Por donde se sabe. Pero sí que se jugaba en campos de batalla. Hoy se puede decir que este tipo de guerras, que no son guerras, pero sí son guerras, ahora sí que están más en el apogeo, pueden suceder en el hospital de tu barrio, ¿no? Es decir, bueno, si nos remitimos a países donde esto está pasando, en Ucrania, en Palestina, es decir, cayó una bomba en el colegio, ¿no? Y no se puede hacer nada, ¿no? No pasa nada. Es decir, que algo ha cambiado ahí. La ciudad es el campo de batalla, el ciudadano es el soldado que está ahí sin ningún tipo de recursos frente a ese mundo que lo deja un poco así. Bueno, esto es lo que nos llega constantemente. Entonces, la intención de los medios también yo creo que es generar ese miedo, ese terror en la población. O sea, yo creo que hay una necesidad de generarlo. ¿Por qué? Porque el miedo siempre ha sido un gran amigo del poder. Desde el Antiguo Testamento, que el Dios de los judíos, el Dios Yahvé, intentaba ejercer su poder a través del terror, del miedo, ¿no? Amenazaba, castigaba, era un Dios celoso, era un Dios posesivo, era un Dios amenazante. Y así le hacían caso, ¿no? Porque el miedo hace que uno se comporte como un niño asustado. Es decir, esa es la relación del miedo con el poder. Que cuando todos tenemos miedo, lo primero que hacemos es buscar un padre. Lo resumo así a grosso modo, ¿no? Pero buscar una figura paterna. Puede ser un político, por eso vuelvo al tema del... A mí un político no me va a salvar, o sea, no creo que nuestra esperanza tenga que estar destinada a un presidente o al gobernador, o sea, no. Creo que es buscar padres también. Y bueno, en ese sentido, cuando uno tiene miedo, ese padre cobra más consistencia, se hace más grande y uno espera más de él. Y uno, por tanto, se hace más indefenso y más pequeño. Entonces, por eso es que funciona tan así. El miedo es una reacción adaptativa al medio. Si nosotros vamos caminando por la calle y sentimos miedo por una amenaza, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema, acá tenemos una médica, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema simpático se activa, se empieza a segregar adrenalina, oxitocina, cortisol. Es decir, hay un montón de cosas que pasan porque nos ponen alerta, nos permiten correr, huir, pensar rápido. Pero si ese miedo se sostiene durante todo el tiempo, si nuestra vida ya va transcurriendo en base al miedo, genera, en mi opinión, y me gustaría saber tu opinión a nivel fisiológico, ¿no? El efecto contrario, que es ya una parálisis, ya una sensación de no se puede vivir con los niveles de oxitocina, adrenalina, etcétera, a tope o cortisol todo el tiempo. O sea, se termina siendo un cortocircuito en mi sensación del sistema nervioso, donde uno dice, es que o suelto... Lo que pasa con eso, y volviendo un poco con la cuestión del poder y demás, esto lo decía mi querida pastora Hannah Arendt, todo en tu palabra lo creo, aquí, por la palabra de Arendt. Arendt tenía un texto con el que le hizo famosa, que son los orígenes del totalitarismo, y analiza un poquitico de contexto. Hannah Arendt era una filósofa judía que le tocó salir exiliada por la Segunda Guerra y casi la cogen en París y al fin la atrapan. Y luego se fue para Estados Unidos y desde ahí escribió mucho más y bueno, habló bastante de las cuestiones del totalitarismo. Y el totalitarismo es algo muy interesante porque funciona diferente a los regímenes autoritarios de antes, pero lo innovador del siglo XX y de la forma del poder del siglo XX es que no hay un gran mandamás que de alguna forma impone, sino que nos hace, cuando nosotros entramos en un sistema totalitario, nosotros creemos que lo que está pasando o que este gran líder que nos representa
pues de alguna forma no corresponde con nuestro sistema de valores propio, ¿no? Nos corresponde. Y funciona precisamente, y vuelvo a la cuestión del voto, porque los individuos están atomizados y apolíticos. El totalitarismo se fundamenta en sujetos que no tienen un compromiso con un otro, que eso pasa cuando pues, uno no es creer en el sistema en el que estamos, es en el que estamos. La forma realmente revolucionaria es precisamente en las urnas donde hacemos la revolución, más que en la comodidad de nuestro hogar. Pero la cuestión es que, o en la calle, marchando, pero algo, no durmiendo detrás del móvil. Pero la cuestión, reitero, no, yo soy bastante política, pero la cuestión aquí es que Hannah Arendt dice que el totalitarismo se fundamenta en sujetos apolíticos y atomizados. Apolíticos en el sentido precisamente que por no sentir representación precisamente generan apatía, y atomizados precisamente porque en esa apatía empiezan a quedar completamente solos e aislados, y es mucho más fácil en sujetos solos e aislados encontrar una representación en un gran otro, llámese Hitler, Trump, el que sea, llámese como se llame, y pues finalmente se adhiere a nuestro sistema de creencias y funciona de muchas formas. Funciona también encontrando un gran otro. O sea, esta cuestión, Estados Unidos después de las Torres Gemelas no es nuevo, esto ha pasado desde tiempos inmemorables, de que han funcionado, solamente que le llamaron terrorismo, el movimiento del terror. Estados Unidos monopolizó la palabra, pero eso existe hace un montón de tiempo. Y existe hace un montón de tiempo porque la idea de un gran otro al cual hay que atacar precisamente porque son ellos los que hacen que nosotros estemos mal, funciona mucho más sencillo para monopolizar de alguna forma el orden del poder, pero también el orden de la acción, ¿no? Entonces, volviendo a Arendt, bueno, si estaba en Arendt, Arendt también dice que en un texto que se llama La condición humana, ella dice que hay varias cosas que caracterizan la vida activa, ¿no? Como la vida del sujeto en el mundo. Ella dice que lo más básico es la labor, no voy a entrar en cada una porque es largo, labor, trabajo, y por último habla de la acción. ¿Qué es la acción? La acción es la capacidad que tenemos de estar en la pluralidad del mundo, es decir, estar en relación con el otro. Esto que estamos haciendo es acción. ¿Acción en qué sentido? Acción en que no tiene un propósito demarcado fijo, como lo tiene, por ejemplo, el trabajo, entendido como la actividad que modifica el mundo en pro de mi beneficio, o como la labor, que es entendida como lo que hago para la supervivencia básica, ¿no? No sé, me muevo para tomar un vaso de agua y no morirme de deshidratación. La acción no tiene un fin en sí mismo o un fin de supervivencia, va más allá, está en la pluralidad, está en la relación con los otros, está en la acción política. Y eso es básicamente lo que nos hace humanos, nos hace ser nosotros mismos, estar, y bueno, que toda acción es política. La política no solamente está en relación con el manda más gobernante, sino en estos ejercicios donde también hay dinámicas de poder. Entonces, volviendo un poco a los miedos de comunicación, creo también, bueno, o más bien reitero, que el triunfo de primero, las redes sociales siempre han sido, no sé, como tomadas como lo peor, pero eso pasó en muchas instancias. Cuando se dio la imprenta de Gutenberg, todo el mundo decía, todo esto se va a ir a la mierda porque todo el mundo va a acceder a la información, la Biblia se va a corromper, todo se fue a la mierda. Luego, cuando apareció la fotografía, no, que el arte se va a ir a la mierda. Cuando apareció el cine, no, que el teatro se va a ir a la mierda. Cuando cuando apareció la escritura, no, el ejercicio de la memoria se va a ir a la mierda, yo no voy a escribir, y así con todo, ¿sí? O sea, es decir, nosotros siempre vamos a ser críticos de la época que no nos pertenece porque nosotros heredamos un mundo viejo en un mundo que finalmente es nuevo, ¿no? Nos acontece y nuestra respuesta siempre es tardía. Entonces siempre todo va a ser, meh. Pero a mí me parece una revolución yo poder tener la información de, yo qué sé, están en la esquina pegándole a una vecina, la policía, y si yo salgo y grito, quizá no se la llevan. ¿Qué ha pasado? Y lo hemos visto, por ejemplo, con ICE en Estados Unidos, que la gente graba y de alguna forma se visibiliza, y muchas personas han resultado en la cárcel precisamente por esta mierda. A ver, que es terrible, que esto puede llegar también a atomizarnos, pero así como la imprenta de Gutenberg se utilizó para hacer propaganda política para poderosos y al mismo tiempo para publicar la enciclopedia, asimismo esto puede visibilizar problemáticas sociales y nos puede invisibilizar a nosotros mismos en relación al otro. Entonces, yo creo que la cuestión es como la capacidad crítica que tenemos de poder hacer algo con esa información. O sea, sí, reitero,
Si yo veo Irán y luego veo gatitos, obviamente va a ser un poco disonante, pero hay que tratar de discernir la información importante, darse cuenta de las luchas que están afuera, de las marchas que se están dando, del mundo. O sea, no sé, yo creo en las redes en ese sentido, en la divulgación. A mí me gusta la divulgación filosófica, hace mucho tiempo tengo un medio de divulgación filosófica. Me parece que las redes te ayudan a aprender, a visibilizar problemáticas, a hacer algo distinto a ver gatitos o rutinas de skincare. O sea, creo que sí se puede hacer algo con eso, solamente que está un poco en la capacidad que nosotros tenemos de romper la burbuja, de incomodarnos. No sé. Bueno, sí, a ver, yo no tengo nada en contra en general, o sea, en particular con las redes o la cuestión de la tecnología o la manera, pero sí veo ese cierto bombardeo, veo que la información, digamos que hoy por hoy creo que tiene otra función de la que tenía antes, que ya no es informar, a veces es desinformar. Es decir, no sé, yo en algún momento me acuerdo de una tertulia que hicimos un poco una broma, ¿no? Como era como, ya hoy no tenemos campos de concentración, sino campos de desconcentración, ¿no? Que vendrían a ser un poco, para mí, las redes también en gran parte, sí, existen formas de divulgación de cosas interesantes, bueno, puede ser que haya gente que las encuentre o que las haga, pero en general, digamos que también funcionan como dispositivos de desinformación, de desconcentración, de entretenimiento al final, ¿no? De velar cosas, lo cual también es necesario, es decir, no digo que esté mal, porque también es verdad que uno necesita entretenerse un poco y no estar todo el tiempo pensando en todo lo que está pasando en el mundo. Por otro lado, sí, me entero de lo que pasa en la esquina por el periódico, pero ¿por qué no me entero por mi vecino? ¿No? Es decir, como que hay algo ahí de la comunidad que se ha roto y que yo me entero antes por el periódico o por el, llámenlo como quieran, las redes sociales, que por el vecino que vive al lado de mi casa o por el amigo mío que vive a la vuelta, ¿no? Como, bueno, han cambiado las formas, han cambiado las maneras y creo que ni criticarlo porque no quedarse como un viejo, una vieja ahí que, esta época horrible, tampoco, pero sí ver cómo ha cambiado y ver cómo a veces estamos inmersos en ciertas dinámicas que operan de forma muy inconsciente, pero cotidianamente, ¿no? en nosotros. Y por otro lado, diferenciar entre información, conocimiento y sabiduría. No son lo mismo. La información son datos. Datos que, bueno, que están también mediados por ciertas fuentes de interés, que tienen cierto interés. Es decir, los medios no son simplemente te ofrezco estos datos porque sí, de una manera neutra y objetiva, para nada. Cada medio, como lo saben, tiene una intención en el discurso. Por eso les digo, más que el bla bla bla, esto lo hacemos mucho los analistas cuando tenemos un paciente, no es el bla 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 bla. ¿Cuál es la intención de lo que está diciendo? Eso es lo que nos importa. Porque en el bla 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 nos podemos perder bastante, o pueden haber un montón de cosas, porque el mismo sujeto se engaña en lo que dice. Muchas veces nosotros, todos, me incluyo, ¿no? Yo también me he analizado. O sea, uno mismo cuando habla a veces se está engañando, o uno puede hablar para no decir, uno puede hablar para callar, ¿no? Es decir, tenemos esta paradoja. Y los medios tienen la misma porque están hechos por humanos. Entonces también muchas veces los medios tienen esa intención o tienen otra intención, ¿no? Que es la de ocultar algo, como pasó quizá con los archivos de Epstein en algún punto, o como pasa ahora con la guerra, que quizá igual también sirve de telón para no mostrar ciertas cosas que están pasando aquí, o bueno, o en el mundo también. El conocimiento es otra cosa, el conocer algo ya es algo que pasa a través de uno, ya es algo que está más mediado por uno mismo, y la sabiduría es ya, digamos, el nivel más quizá, creo yo, superior, porque ahí hay algo que no tiene nada que ver con la información que yo recibo del medio, ¿no? La información es esto externo también. El conocimiento ya está más mediado por algo interno y la sabiduría ya es otra cosa para mí, ¿no? Es como habría que diseccionarlo bien y habría que pensarlo en profundidad, pero la sabiduría ya creo que tiene más que ver con un saber que uno también ha generado en función de aquello que ha absorbido, visto, vivido, sobre todo lo vivido, ahí es muy importante, no es solo lo que leo, el titular, sino también lo que yo veo, lo que yo vivo en el día a día, y creo que estamos muy desconectados de eso. Es decir, que constantemente las redes nos desconectan de un montón de cosas propias, de cómo yo experimento la realidad, con mi cuerpo, con mi ser, y también la comunidad, en parte, como, bueno. Yo quisiera, bueno, como para también ir cerrando y escucharlos a ustedes, vosotros. Para escucharnos también, porque, bueno, también es precisamente
el objetivo de crear estos espacios es hacer comunidad en la palabra, que esto es revolucionario, muchachos, esto es revolucionario. Y que podamos estar tan en desacuerdo. Y que podamos, sí, hay que votar, hijo de puta. Digo, ¿no? Nuestro sentido político, hombre. Pero bueno, en fin, que cada quien puede precisamente encontrar comunidad en la palabra, es darnos cuenta, no, Flor y yo a cada rato en Tertu nos agarramos de los pelos y luego no, entender que el debate precisamente nos implica, nos lleva a la pluralidad del mundo, ¿no? Nos pone de cara al otro y a que el otro es otro, en tanto otro, no el otro para mí, el otro en tanto otro, eso es lo lindo. Eso, y retomando esto, hay un libro de Bauman que se llama Terrorismo y Religión, donde analiza esta cuestión del terrorismo que surge en el 2000 y tal, y habla de quiénes son los verdaderos terroristas. Creo que es una pregunta que nos podríamos hacer hoy. ¿Quiénes son realmente los verdaderos terroristas de nuestra época? Y dice que el concepto de terrorismo justamente se inventa, podría decir, en el siglo XXI, como una manera de buscar la separación y la enemistad a las personas con la diferencia, por decirlo así, con el otro. Ese otro, llámese el moro, no sé, el palestino, el iraquí, el inmigrante, el pobre, exacto. Sí, Adela Cortina, por el ejemplo, Ocupa. el Ocupa, el comunismo, ¿no? Ese gran monstruo gigante que está ahí, el comunismo. Claro, esa es una cuestión de, hay un capítulo de Black Mirror, no sé si han visto esta serie, hay un capítulo de Black Mirror que mostraba mucho en clase precisamente para hablar del no reconocimiento a la otredad, que había como un grupo de militares que les ponían como unas máscaras o como unas gafas, unas lentillas que hacía que vieran al enemigo como si fueran monstruos, literal, como si fueran unos insectos gigantes. Y hay un momento en que a una de las militares le falla y se da cuenta que es una señora tratando de cubrir a sus hijos y queda pues sumamente choqueada y bueno, que finalmente pues es una... Black Mirror es eso, es esa distopía que tenemos en carne viva, distopía precisamente porque es posible, no porque está dentro del escenario de la fantasía, sino porque es posible. ¿Qué pasa cuando nosotros por medio de los discursos cargamos a un otro y le damos un rostro ajeno al que tiene, ¿no? Le quitamos su carácter de nombre propio y le ponemos moro, inmigrante, pobre, palestino, gringo, que los gringos una mierda, pero gringo, bueno, en fin. Pero ya para cerrar también, yo creo que nada, queremos escucharlos un poco ustedes sobre qué hacer, qué piensan. Yo pienso que ante los medios de comunicación nosotros tenemos que desarrollar una capacidad crítica para poder discernir con la información y que no nos incapacite y nos llene de apatía. Me parece que es la nueva imprenta de Gutenberg, las redes sociales, que se puede utilizar para promover proselitismo político y al mismo tiempo para independizar y emancipar mentes, ¿no? O sea, eso creo que tiene esos dos lugares y nos invita a nosotros a ser activos frente a ellas. No sé qué opináis, si de verdad las redes nos anestesian o antes nos posibilitan la acción. Bien, lo dejamos aquí con esta pregunta y gracias ahora a ustedes. Salgan a votar. Bueno, para los que son nuevos, la dinámica es la siguiente. ¿Levantaste la mano? No. Sí que había hecho. Para los que son nuevos, la dinámica es la siguiente. Abrimos un espacio de debate. Todos pueden opinar, obviamente desde el respeto a la diferencia de la otredad. Y pues nada, ¿quién quiere romper el hielo? Mira, ¿viste? Lo vi, veo el futuro. Bueno, lo primero lo bueno de contrastar dos opiniones es que es como se ejercita el músculo filosófico, ¿no? Contrastando, de eso se trata en la filosofía, de ver las posturas que tienen de inargumentable, tanto por un lado como por el otro, son inargumentable total. Yo parto, María, me gustaría hacer un par de comentarios, uno sobre lo político y otro sobre lo que las redes te facilitan, ¿no? O trampa o trampolín, ¿no? Porque en realidad es como todo, el lenguaje, la palabra, las redes, todo en la vida es o una trampa o un trampolín. Está en el discernimiento que tú tengas, como el juego de palabras, que me gusta destacar de nuevo lo que habéis dicho del campo de desconcentración es brutal y lo del miedo de comunicación es brutal. Yo creo que yo estoy de acuerdo completamente contigo porque creo que tú como adulto y como persona que te estás construyendo
pues creo que las redes son una posibilidad de saltar por un trampolín que te lleva a un lugar de conocimiento, no de datos, mucho más amplio, y estoy totalmente de acuerdo. Únicamente me quedo totalmente desprotegido cuando pienso en un niño. O sea, es decir, yo desde mi posición de adulto defiendo a ultranza tu postura, pero cuando escucho a un padre que tiene que educar a un hijo y a ese hijo no lo tiene constantemente en su casa, entonces tengo que defender a ultranza tu postura, porque considero que un niño no tiene ese criterio, entonces le va a ser más fácil, porque le va a ser mucho más refrescante ver gatitos, que por otro lado también es refrescante para un adulto, porque no tiene nada de nocivo, pero el problema es que eso se convierta en tu rutina, ¿no? En tu costumbre, ¿no? De que vayas, que en lugar de pensar acabes pues desarrollando el dedo del dígito, ¿no? Que ahora ya la tecnología es digital precisamente por el dedo del scroll. Entonces, yo de eso no tengo una respuesta. ¿Cómo consigues que un niño haga un uso con discernimiento de las redes para que sea una actuación como tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo se consigue que un niño tenga esa educación? Esa es una pregunta que quizá podría estar interesante si alguien la quiere responder. La otra cuestión es sobre lo político. A mí me gusta más pensar en lo político más que en la política. Es un juego de palabras, no tiene ningún sentido, es absurdo, pero así como defiendo lo político, porque es lo que concierne a todo el mundo, no estoy de acuerdo con la política. Yo defiendo en ese sentido tu postura, en que yo, por ejemplo, quizá porque defiendo mi postura y tampoco a lo mejor está justificado, yo tampoco voto, pero a mí me parece interesante, no lo mal que está no votar, coincido contigo en que mejor votar en blanco que no votar, pero votar en blanco también es jugar el juego que ellos pretenden que juegues. Y a mí lo que me parece interesante es no lo que está haciendo mal el que no vota, sino qué debe estar haciendo bien el que por discernimiento considera que no quiere votar. O sea, claro, es difícil, es casi una paradoja. ¿Cómo se consigue escuchar la voz de aquel que no vota? O sea, ¿qué tendrá que decir aquel que no vota? Probablemente tenga algo muy interesante que decir. Probablemente. Claro, pero ¿cómo lo juntas? Entonces, como solo se escucha a quien vota o al voto en blanco, que no deja de ser una postura que cae en el juego y que a lo mejor tanto votas en blanco que al final dices, ostras, no voy a estar votando en blanco 5 años, al final te decantas y te decantas algo por lo menos malo, que no es lo bueno. Pero ¿qué tendrá que decir aquel que no vota? Claro, ¿cómo los pones en común por otro lado? Entonces ahí te tengo que dar la razón. Un ejemplo sería mi caso, o sea, yo tengo mucho que decir, yo hablo en público todo el tiempo, o sea, como que sí, tengo que decir, y sí que yo evidentemente también al tomar la decisión, no digo que sea radical y para siempre, y tampoco es que hago bandera de no votar, o sea, para nada, que cada uno haga lo que quiera, pero sí que mi sensación es no participar de un juego que para mí está caduco hace un montón de tiempo y que para mí no es democrático. En ese sentido yo no lo voy a hacer. Pero sí, yo supe en ese momento que tenía que hacer algo en compensación, que no me podía quedar, como tú decías, mirando la tele o las redes, no, evidentemente, yo tenía que hacer un acto político, participar de lo político de alguna manera, y bueno, compensé de otra forma, no sé, es como... Pero es que los cambios sociales se encuentran es en el ejercicio del poder y no desde ese otro lugar, es decir, por mucho que nosotros, digamos, a mí voy a poner un ejemplo que parece random, pero yo en Colombia fui profe de cole durante más de 10 años y trabajé en un par de coles en situaciones de vulnerabilidad alta, pero en la mayoría de los casos trabajé en colegios de chicos pijos y me sentía más cómoda trabajando en espacios de vulnerabilidad porque sentía que estaba ejecutando como un cambio un poco más real, ¿no? Como que estaba haciendo algo. Pero hubo un momento en donde pensé, vale, trabajar con chicos pijos me sirve un poco, porque estos chicos pijos son los que finalmente van a ejercer un poco más de poder. Había hijos de políticos, personas que tenían, no sé, hijos de personas de altos cargos, que finalmente van a tener una voz en un estado, porque no nos digamos mentiras, el pobre no se escucha y el pobre no tiene un lugar. Sonará espantoso lo que acabo de decir, pero estoy tratando de ser un poquitico cruda. Cuando nosotros de alguna manera jugamos ese juego desde adentro, puede haber otro tipo de cambios. Entonces, si nosotros jugamos el juego desde la marginalidad, como lo estamos haciendo aquí, este ejercicio es underground, marginal, aquí estamos haciendo también política, que es maravilloso, pero aquí generamos un espacio de 15, 20 personas pensantes que salen de su casa, hablan con su pequeña comunidad, generan pequeños cambios a pequeña escala, pero cuando pensamos en escenarios políticos, que a mí también se me hace una mierda, todo el mundo que está montado ahí en el poder, de alguna forma hay algo que tiene un alcance a gran escala.
a menos de que yo lidere un grupo de 200, 300, 2000 personas que salgamos a marchar para tumbar algo. Pero la El política, ejercicio el escenario grande, de la política actual es... yo sé que es una mierda, burla, o sea, pero es un mira, show. yo sé que parece, yo sé que parece así, pero voy a Rosa la comedia, son roast. Es súper polarizado. Pero mira Aquí que no. pasan cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo soy animalista y soy vegetariana, bla, bla, bla. Y durante mucho tiempo lo que hice, al menos en Cali, era empelotarme en la calle por los toros y hacer manifestaciones y pararme frente de la plaza de toros. Por fortuna ya se están aboliendo en Colombia. Pero, que no, que vivan los toros pero vivos, no sé qué. Ni mierda. Simplemente van a seguir, te van a ignorar un poco y entran a la plaza de toros, punto pelota. ¿Cómo se logró hacer unas prohibiciones? Al menos mi ciudad, que es Cali, en Colombia, no tiene corridas de toros porque votamos a personas animalistas que promovieron políticas para la supresión de las corridas de toros. Y entonces en ese momento realmente se escuchó esa voz de un montón de personas que por medio de la marginalidad creaba cosas. Entonces parece que no hay representantes, pero si uno se pone en la labor de estudiar, yo sé que un político no te tiene que representar del todo, pero en tanto promueva, por ejemplo, yo voy a ir de cara a personas que promuevan un respeto a la diferencia, que normalmente la izquierda, aunque la izquierda no representa eso, yo lo sé, la izquierda también está podrida, todo está podrido, pero de alguna manera que promueva políticas de inclusión, de respeto a la migración, de regularización, por ejemplo, que estoy bastante de acuerdo con la regularización, bueno, en fin, que promueva esas políticas y que las estudie rigurosamente, porque lo que pienso muchas veces de las personas no políticas es que precisamente dicen a todos los políticos son una mierda, ni siquiera estudia lo que dicen, Bueno, simplemente igual las grandes cabezas, el Vox, el PP. Tenés un sesgo y prejuzgar en el sentido de decir, claro, que no voten, entonces porque no estudia y es un ignorante, cosa que me han dicho muchas veces, o sea, y vale, si tú lo quieres No, pensar, ignorante no, solo bien. te desentiendes. Pero, no, para nada, yo no me desentiendo y bien que participe. No me desentiendo en absoluto y yo me creo mucho más comprometida que mucha otra gente en lo político o en mi comunidad o en el discurso que yo elaboro y tengo para dar. Pero sí que yo, a ver, no veo que hoy en día el terreno político, o sea, hay un doble discurso total. Están prometiendo una cosa y al final hacen cualquier otra. Es decir, es tal desastre que creo que realmente, no es por nada, pero mi sensación, mi visión a futuro es que cada vez habrá más gente que no vote, incluso por no tomarse ni siquiera la molestia para nada, y eso hará que haya al menos replantearnos el hecho de, bueno, ¿qué está pasando? Porque esto no es democracia, esto no es una democracia. Ir a poner una papeleta cada 4 años a una caja, eso no es democracia, eso es desentenderse, en mi opinión. Sí. Y no ir y quedarse en la casa. Es que esto se va a poner picante. no, es que ¿saben qué es lo que pasa con eso? Y con esto cierro un poco, que claro, vale, no voto. Y, o sea, no voto y... ¿Te parece que yo hago poco? No, yo tampoco hago poco, pero lo que digo es o sea, y en el sentido de, en serio, esto es hacer desde la marginalidad. O sea, aquí estamos haciendo, de verdad, a mí me encanta, yo creo en este ejercicio y por eso llevamos aquí 90 tertulias. O sea, porque creemos en la palabra, yo soy profesora, soy educadora, obviamente esto me importa, pero es que el ejercicio en pequeña escala no va a hacer grandes cambios. No es marginal, es underground. Marginal y underground. Yo creo mucho más que tú en lo underground. No, es que yo creo en el underground, pero es que ahí no se queda. Es realmente la cuestión aquí es que hay que hacer, o sea, el ejercicio, aquí Hannah Arendt, y por eso es que es mi pastora y en eso estoy haciendo el doctorado, precisamente el ejercicio de la política y lo político en comunidad, o sea, aquí estamos haciendo política, pero la política también opera dentro del orden democrático, y mientras no tengamos otro sistema, el sistema se ataca desde adentro. Es como pensar que, no sé, Picasso cómo hizo para llegar al cubismo, no lo hizo porque hoy soy cubista, no, lo hizo porque estudió desde adentro cómo funcionaba la figuración para desfigurarla. Wow. La analogía. Sí. Bueno, con este tema, tanto en tu comentario como en otros, está implícito que el voto fuera la única forma de expresión política. Dices, ¿y dónde están? ¿Y cómo se expresan quienes no votan? Entonces, como si solo fuera la única forma de expresión política. Y hay muchísimas formas de expresión política, hasta la violencia como una forma de expresión política. O el arte. Entonces, o el arte o cualquiera, ¿no? Entonces también ese como monopolio o solo la legitimidad absoluta del voto como suprema expresión política está equivocada. Y también porque muchos de los cambios han sido en las calles y con movimientos
sociales, obreros, feministas, y que también confundimos el efecto con la causa, porque si no hubiese habido movimiento animalista, no hubiese habido políticos que hubiesen promulgado unas leyes o sacado unas leyes a favor. O sea, entonces está interrelacionado. Si no hay esa base social, no hay una política que va a tratar de satisfacer esas demandas sociales. Y bueno, ese tema. Cambiando o volviendo a lo de las redes, porque también es tema que siempre debatimos. No sé si sabían que hay un filtro en las redes donde puedes poder moderar el contenido, la cantidad de contenido político que te sale, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo me di cuenta mucho tiempo después, años de estar usando, y cuando dije, bueno, a ver, vamos a destapar, y esa así la caja de Pandora, y se viene toda la mierda así, y la catástrofe, como un montón de cosas agobiante, y bueno, he resistido porque trato de siempre como analizar de una manera más fría, etc. Leo periódicos diarios desde hace mucho, desde antes de que fueran digitales. Es una mala costumbre o buena, no lo sé, pero de alguna manera como que me enfrío para poder leer o para saber ciertas cosas, ¿no? Con un involucramiento emocional quizás más modulado como para no afectarte, ¿no? Pero bueno, el tema es que el potencial revolucionario de las redes sociales ya lo vivimos. Pasó una ola que fue en las primaveras árabes, el Occupy, los indignados, una serie de movimientos sociales también. que hubieron alrededor del 2011, 2000, Wikileaks 2010 fue también un punto, 2011, 2012, 2013, esa fue la efervescencia. Y lo que estamos viviendo ahora, esa es mi opinión, desde esta perspectiva, es la reacción del poder ante ese potencial revolucionario que se desató. Y una de las estrategias más importantes ha sido también la manipulación del algoritmo, que antes estaba un poco más libre y había más posibilidad de viralización social. Entonces, hay que entender eso, porque si no, seguimos creyendo en un potencial revolucionario de la red que cada vez está disminuyendo más. Entonces, hay que entender eso también, y en el sentido de ser pragmático con el voto, por ejemplo, ahora creo que sí se necesita el Estado de alguna manera para intervenir a las corporaciones y sobre todo a las tecnológicas, porque podría ser la manera más fácil o más viable de hacerlo, ¿no? Y las redes y los algoritmos y todo tienen que ser socializados, no pueden ser una propiedad privada. Esta es la cuestión, se tienen que socializar y tienen que estar bajo un control social o gubernamental o lo que sea, y esto es el gran reto desde mi punto de vista. O sea, esa es como la lucha hacia donde se debería encaminar una lucha política, una lucha en este sentido, porque lo que vemos ahora son los efectos, y todo el caos también es el efecto de esta estrategia que se ha venido aplicando durante algunos años. Yo creo, bueno, frente a lo primero, lo que creo es que hay que hacer las dos cosas. Yo continúo con la cuestión del voto. Las dos. El compromiso político es hacer las dos. Desde lo social, sostener y tratar de que precisamente se promuevan políticas públicas para que cambie. Si no hemos cambiado el sistema que tenemos en este momento, pues entonces salir a las calles y tumbar todo hasta que se cambie. Pero hacer, hay que hacer. El movimiento está en las calles, en el mundo, allí, está allí. Y lo otro frente a las redes, o sea, que son las dos cosas. Una no es antagónica de la otra. Puedo salir y votar precisamente por quien promueve políticas públicas que sustentan lo que yo en las calles, en mi cotidianidad, desde el underground trato de promover. Es como son compatibles. Y también creo, frente a lo de las redes sociales, que hay formas revolucionarias de ir en contra precisamente, por ejemplo, los boicots que se hicieron en cierto momento contra, no sé, Coca-Cola, o las empresas que promovían la guerra palestina, o por ejemplo Spotify, que hemos visto que es una mierda frente a unos poderosos que lo tienen, o Twitter, o hay muchos movimientos que lo que buscan es descentralizar las redes precisamente para promover otros espacios en donde se pueda hacer comunidad. Yo creo que también algo revolucionario es soltar los medios de los poderosos, soltar todo lo que tiene Elon Musk, buscar unas formas alternativas de comunidad también desde lo underground, pero de los medios. Hay formas de hacer medios underground. Creo que hay otra internet que es posible, pero hay que actuar, o sea, hay que actuar.
creo que... Porque ¿Quieres no saben. hablar? A ver, como quieras. No, sigue, por favor. Total. Vale. Bueno, sí, los dos temas que están sobre la mesa para no dispersar. Respecto al político, a mí me pasa que yo os escucho y es como, te escucho a ti, es como, me convences. Y luego la escucho a ella y es como que empatizo mucho con las dos, porque sí que es verdad que hay una parte mía como que muy quemada, ¿no? Con la política y como este asco, ¿no? De que ves la política y dices que es todo un circo, ¿no? O sea, al final, como que yo he sido muy de izquierdas y llega un punto en el que dices que ya ni las izquierdas te representan, ¿no? Entonces entiendo mucho ese sentimiento de asquearse, ¿no? Con todo lo político y decir, no, vamos a actuar desde otro lugar y vamos a generar ese cambio, ¿no? Pero al mismo tiempo también reivindico mucho esta cosa de, vale, pero aquí y ahora, ¿cuál es la realidad, no? Porque a mí me ha pasado mucho de volarme mucho en muchas cosas, ¿no? Y como que bajo mucho a la tierra también, o sea, como que últimamente estoy en fase de, vale, pero aquí y ahora la política existe, ¿no? Aquí y ahora el sistema está operando desde este lugar. Entonces, sí que para mí es verdad que el no votar, como que a día de hoy, y ojalá en el futuro no pase, ¿no? Pero como que a día de hoy siento que es un acto que se diluye mucho, ¿no? Como que está, como que al final esa voz que quiere expresarse a través del no votar, siento que a día de hoy, por desgracia, todavía está muy diluido, ¿no? El mensaje ahí, en ese gesto. Entonces, yo sí que voto por eso, ¿no? Porque veo a Vox y digo, no, Vox no, ¿sabes? Entonces, Que sea, pero no Vox. claro, o sea, aunque solo sea porque Vox no saque ningún voto, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como En que, Argentina con la izquierda nos fue súper bien, Ya. en Venezuela también. claro, ya, Pero también bueno. entiendo, o sea, claro, es que llega En un Colombia punto nos ha ido que bien. entiendo La ese Petro. punto, ¿no? De asquearse ¿Por qué estás tú tanto. acá? No, me vine desde antes, pero no, yo me vine porque yo me iba a devolver, simplemente me enamoré aquí, pero Colombia estaba muy bien, a mí me gusta Colombia, viva Colombia, me encanta. Claro, o sea, yo entiendo esa decepción que al final es que te decepcionas tanto que dices ya a la mierda todo, ¿no? O sea, yo empatizo con ese sentimiento, pero yo desde el punto en el que veo ahora la política sí que hay discursos que mínimamente me representan más que otros y solo por eso pues hago el acto de votar porque digo, bueno, ya que no puedo cambiar el mundo a imagen y semejanza de como yo querría, pues al menos en ese pequeñito microacto, ¿no? Pues un poco reconducir las cosas hacia donde a mí me representa más, ¿no? Entonces, pero bueno, que realmente, o sea, yo os escucho y siento que ambas posturas son súper válidas, acorde con cómo está el mundo y toda la crispación interna que estamos manejando, ¿no? O sea, como que creo que es entendible. Y respecto a lo de las redes sociales, pues aquí para mencionar, mi amiga y yo siempre tenemos un debate con esto, ¿no? Porque yo uso Instagram y como que es verdad que tengo un pelín de enganche y lo reconozco, porque la dopamina hace lo suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí, o sea, yo reivindico mucho que cualquier cosa, es lo que decía él también, ¿no? Depende cómo lo uses, ¿no? Puede ser, me ha encantado lo que has dicho, de puede ser trampa o trampolín. pues es que me ha encantado porque yo creo que es así, ¿no? Que al final son herramientas que, o sea, que están reflejando males de la sociedad. O sea, estas herramientas de alguna forma se corrompen porque la sociedad está corrompida, entonces están revelando males sociales. O sea, no es como que demonicemos la herramienta, ¿no? Como esta cosa del padre que dices tú, no el padre, o sea, no, el poder está en ti. Entonces al final es ese discernimiento, ¿no? Trabajarse a uno mismo para que eso no te atrape, porque eso está revelando cosas que nos pasan con el capitalismo, que es esto, la exaltación del deseo a unos niveles insostenibles, ¿no? Y al final, ¿quién ha creado esas herramientas? Pues gente que quiere vender, o sea, el monstruo del capitalismo. Entonces, claro que su objetivo no es concienciar, su objetivo es venderte ese uso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como que nos tienen súper enganchados y por eso que entiendo esa parte diabólica de las redes, porque es verdad. Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajarnos más a nosotros mismos para que todas esas cosas no nos dominen. Bueno, gracias, porque me ha encantado toda la intervención en general. Y respondo en respecto a lo de las redes. A ver, por algo son gratis, eso también tengámoslo siempre en cuenta. El producto es uno y el usuario. Y segundo, bueno, sirven. Yo también coincido con Miguel que deberían ser el foro público, bueno, usarse como un foro público contemporáneo en el cual, bueno, podemos acceder a, sí, cierta información, a ciertas, no sé, se puede darle un buen uso, ¿eh? Eso depende de cada uno también, el uso que le dé, o que cada uno haga de él. Y cuando dije lo del padre, no me refería para nada a las redes, sino a que a través de las redes, que son también los nuevos medios, ¿no? de información, de masa, con esa intención de generar miedo, lo que hacen es que uno quede con mucho miedo. ¿Quién no tiene miedo hoy? Miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que suban los alquileres más, miedo a no poder tener casa propia, miedo a no... O sea, hay incertidumbre por todas partes
Entonces eso hace que uno esté cada vez más sumiso, pero no con las redes, sino en realidad con tu jefe, con tu pareja. ¿Cuántas mujeres no se pueden separar porque están con un tío solo porque las puede mantener? O sea, hay cosas, o sea, eso nos hace como sentir más indefensos, más vulnerables, o bueno, o parejas. No, dije mujeres porque he trabajado con mujeres en parte de mi trabajo es empoderar a las mujeres a que puedan justamente no depender de un hombre, o sea, en parte, ¿no? Yo he hecho ese trabajo conmigo mismo. Pero, ¿me entiendes? Como buscar un padre en ese aspecto, en otro lado. O sea, las redes serían el medio a través del cual nos llega el miedo, Vale. y una, al sentirse o uno más indefenso, tiende a buscar padres por ahí. Se refuerza el concepto, sea el presidente o sea el marido, da igual. A eso me referí. Sí, Patri. Sí, yo creo que está fantástico todo lo que hemos hablado. Me encantó, me acojo a la idea porque era lo que iba a decir. O sea, endiosamos a las redes, endiosamos a las redes porque también son nuestra necesidad. O sea, proyectamos en ese Dios toda la necesidad que tenemos. Y una de las cosas que nos está pasando es que estamos anestesiados, es un círculo vicioso, ¿no? Nosotros mismos estamos agotados, saturados, no creemos en nada y es como un círculo donde nosotros mismos proyectamos en esa red que aparte es politizada por nosotros mismos, porque los políticos somos seres humanos, ¿no? Y que cuando leemos el diario, yo llegué a un punto en que para leerme un periódico tuve que saber de dónde venía la fuente del periódico, o sea, quién era el dueño, el tipo, si era de derecha, si era de izquierda, si era de tal, porque decía lo que me está vendiendo en esto que estoy leyendo, ¿no? O sea, todos los periódicos, su dueño tiene una expresión política en ese periódico, llámese La Vanguardia, El País, como se llame, ¿no? Entonces, el tema aquí es que cuando ya observo que la expresión, que esa masa colectiva está anestesiada, que no responde, que como dice Paola, no sale a la calle y tira la piedra, dije, no, esto ya nos fuimos a la mierda. Aquí nadie siente nada, ¿no? Pero bueno, mi acto político, y ahora en esto tengo que decirles que las dos son las que me inspiran, mi acto político es venir aquí. O sea, mi acto político, así como tú te quitaste frente a la ropa, frente en Cali a esa plaza de toros, nuestro acto político es reunirnos aquí en Barcelona, aunque sea un grupo pequeño, porque tú no sabes, Paola, lo que sale de aquí. No Sí, 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 sabes completamente. en el futuro lo que estamos creando, ¿sabes? Entonces, espera. Entonces, yo creo Contra que... todo y para todos vamos a ir a la Generalitat. Exacto, exacto. Y solo para cerrar, estoy de acuerdo en que como todo, o sea, imagínense, como todo, seguramente el acto de la papeleta metida evolucionará, quién sabe a qué, pero seguramente se transformará. Pero chicos, todos aquí estamos por política. Sí, 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 sí. Amén. Qué bueno. Aquí quieren responder. Me encanta. Levantaron la mano Amén. Me quedé con también optimismo. Sí, me encanta. Esto es que lo hemos dicho siempre, pero le hago hincapié. Este acto revolucionario, o sea, reunirnos un jueves a hablar de temas de filosofía y psicoanálisis, pero más allá de eso, problematizar la realidad, más allá de la comodidad del hogar, y donde uno normalmente no suele tener espacio, lo hablábamos conmigo, uno no tiene estos espacios como para hablar de esto, no es como, hola, hoy vamos a hablar de política, no, tú hablas de otra cosa, es como hacer espacios de comunidad, estar en el encuentro con el otro es lo revolucionario. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Yo que soy nueva y a ver, pido ya perdón de antemano porque no he tomado notas y voy a intentar que se me entienda. Pero yo os escucho y digo, ¿de dónde viene esta separación? Estáis segmentando el tema de la política de las redes y para mí estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Vale? Habéis dicho cosas que me han parecido muy interesantes cuando has diferenciado la información del conocimiento de la sabiduría, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que todos tenemos mucha información, pero no tenemos ningún tipo de experiencia. Yo, por ejemplo, soy psicóloga, he ido a ver a un paciente que me ha dicho, un paciente que es un señor de 50 y pico años, abogado, con 3 másters, es decir, no es un niño de 15 años de la New Age, y me ha dicho que le ha dado mareo, que se ha desmayado y que eso la IA le ha dicho que es el de Paquín. El de Paquín. Que es el estabilizador del ánimo que le ha introducido la compañera psiquiatra.
Claro, esa afirmación en absoluto es cierta, pero no quiere decir que sea la única opción verdadera, ¿no? Si al final me encuentro contra una persona que se cree experta en algo cuando solo tiene una información sesgada y él siente ese poder muy mal gestionado. Entonces al final lo que estamos perdiendo yo creo mucho ahora es la experiencia que te da y que eso no convierte en sí la información en mala ni buena. Las redes en sí no son ni malas ni buenas, sino es el uso que hacemos de ellas, evidentemente. Tú puedes tener un BMW maravilloso y la máquina es cojonuda, pero si no sabes conducir, eres un arma letal. Si eres Fernando Alonso, va todo genial, ¿no? El arma empodera, todo el mundo se quiere subir al BMW, todo el mundo se quiere hacer selfies del BMW, pero si tú no sabes conducir ese coche, eres un kamikaze, ¿no? Entonces, tenemos mucha información, muy poca experiencia, mucho ego, y luego tenemos el fenómeno de la indefensión aprendida, que yo lo veo y me resonaba todo el rato, tanto en la política, es que para mí es el mismo debate. Al final, no es tanto si me anestesio, que también, pero al final es cuando yo siento que haga lo que haga, nada va a cambiar, lo que hago es abandonar la batalla y ponerme a ver gatitos. Claro. Si a esto añado que las redes han hecho una gran labor intencionada de generar necesidades que no existen, como tener 12 años y tener un skincare de cojones, cuando biológicamente ya lo tienes, porque tienes 12 años, evidentemente tiro la toalla. La tiro en la red, o sea, me dejo llevar por las redes, me dejo llevar y pienso, si nos ocurre esto en adultos como nosotros, que hemos vivido otra realidad, que estamos aquí teniendo una mirada crítica, yo a veces pienso, es que ¿a qué mani me voy yo? ¿A la de Thatcher? ¿A la de Palestina? ¿A la de Trump? ¿A la de Venezuela? ¿A la de la comunidad de vecinos mía que se nos está haciendo una gotera? Claro, es mucha información, muy poca sensación de autoeficacia, de que aquello que yo vaya a hacer vaya a repercutir de alguna manera, ¿no? Muy poca mirada crítica y luego también nuestra comodidad en esa proyección, que esto es lo que, ¿no? Cómo nos interesa también mirar afuera, a esa globalización, a ese empoderado, ¿no? El que lleva los hilos de la marioneta, para tampoco no mirar en mi ejercicio personal. ¿No? Y aquí es donde yo creo que ya vamos tarde, lo siento, soy derrotista, ya no hay una forma de encauzar esto, sino como toda revolución ha sido explosiva y ahora tenemos que ir viendo con estas migajas cómo evitar que se nos explote en la cara otra vez, ¿no? Y creo que aquí hay de todo, hay parte personal, como yo cuando nada más llegar, justo venía a hablar con mi cuñada y ella me decía, ella venía de una jornada de algo de hablar del mundo, que me ha dicho, qué pereza, porque es que hablar del mundo es hablar de todo mal, todo tristeza, todo... Y yo no me he identificado mucho con este bombardeo ahora, porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que de verdad elijo mucho qué batallas libro en las redes, ¿no? Y para qué, y cómo, cuándo yo uso las redes sociales. Ese es el primer ejercicio, de yo para conmigo misma, ¿no? Negociar conmigo misma y con mis necesidades y deseos. Luego negociar con la generación adulta, con los pequeños. A nivel de política igual, negociar con mi necesidad de no sucumbir ante un modelo político que no me gusta y a la vez donde encuentro un lugar para hacerlo tambalear. Bueno, creo que ahí está en la integración, como todo proceso. Y hay algo que solamente para seguir un poco con lo que dices, esas migajas también nos llevan va a haber un punto en donde ya no haya nada que perder y ahí téngase todo el mundo. Téngase todo el mundo porque todavía tenemos mucho que perder, porque todavía estamos pegados a las pocas cosas que nos han quedado, pero en el momento en que ya no quede nada, téngase, quien sea, téngase. Y sí. Pero sí, genial. Sí. Sí. No soy nuevo, pero espero que mi comentario, no sé si siento un debate, pero quiero como contar un poco de mi experiencia personal con los medios, porque yo estuve un poco trabajando en periodismo de datos en México y pues al final como que sí tuve cierta proyección y cierto éxito porque estaba como en un nicho donde pues no había tanta gente y pues llegué a lugares donde pues empecé a tener pues contacto con ciertas cosas, por ejemplo pues ONGs más que nada, ¿no? ONGs que te empiezan a buscar, que te empiezan a ofrecer cosas, oportunidades, premios, viajes, contratos, financiamientos,
hasta el punto que llegas a... Y yo tratando, según esto, luchar contra la corrupción en México, ¿no? Haciendo datos de corrupción pública, o sea, tratando de hacer algo bien, ¿no? Y al final terminas trabajando para un centro de periodismo de investigación, que no voy a mencionar, pero financiado a través de fondos de USAID, del NED, y terminas haciendo, bueno, terminé en esa ONG de reportajes de la frontera en México, resaltando corrupción, los casos de la gente, o sea, en la frontera, cosas que dices, bueno, es bueno sacar eso a la luz, estoy haciendo cosas buenas, periodistas que están comprometidos, periodistas que no tienen fondos, que están recibiendo ahora fondos a través de esto. Pero ¿qué pasa? Que es una narrativa donde llegas tú al final a una junta donde está un güey de USAID o de la NED decidiendo cuáles son las investigaciones que sí van y no van, y desde que escogen los proyectos, cuál es el marco que sí va y que no va, ¿no? Y cuál es la narrativa que quieren impulsar. Bueno, México es un país corrupto, donde hay sufrimientos, donde los migrantes son maltratados y todo, y la frontera de este lado y la corrupción de este lado, y la situación de Estados Unidos, del tráfico de armas, de la imposición de la guerra contra las drogas en México, la militarización que se dio, toda esta terapia de shock que sufrió nuestro país para que pudieran desestabilizar y pasar reformas, no entra dentro de esa narrativa. Entonces, aunque tú estés tratando de hacer bien e informar a las personas de casos de corrupción, estás sirviendo a una narrativa que al final sirve al enemigo, no al imperio yanqui. Porque, pues sí, bueno, eso al final yo fue lo que sentí, ¿no? Que estábamos haciendo, sí, lo que quieras, no sé qué. Y pues todo este grooming que recibí yo de decir, ay, ahora vas a Río de Janeiro, a Londres, a no sé qué, a Ciudad de México y todo eso, es como para que vayan escogiendo a la gente y que luego tú seas dependiente también de todo ese grupito, y luego hasta tienes como sesiones donde te invitan a hacer transacciones y cosas en conjunto para cohesionar eso y un poco tener esa complicidad. Y bueno, mi punto dentro de todo este debate es que sí, también hay mucha información valiosa, o sea, yo me informo todos los días, está cabrón el pedo, pero también es como que a veces la narrativa que se da tanto de los medios tradicionales como no tradicionales como redes, viene sesgada ya de origen de una manera tan insidiosa que tú ni sabes que estás consumiendo propaganda o que la estás produciendo, ¿sabes? Y no sé, para mí yo creo que también es muy importante por lo mismo considerar de dónde está viniendo la información, ¿no? Obviamente, pues yo no me fío del país, los medios grandes y todo eso, pero tampoco es tan fácil encontrar a los güeyes nicho que dices, este güey sí estará diciendo la neta o será nada más un pinche loco. Y también ahí está la cosa. Entonces, yo creo que no hay que alejarnos de la información, hay que seguir la información. Obviamente, si hay una narrativa del miedo, si hay una intención de generar esta terapia del shock para pasar cambios estructurales y más guerras y más estado de vigilancia permanente. Pero al mismo tiempo pues también hay mucha información ahí muy valiosa que tiene que también discernirse de cierta manera. Yo creo que a nivel personal sí se puede hacer eso, pero no sé, hay que como que promover como que esa ese control de medios, ¿no? Una vez cuando fui a una conferencia con Lidia Cacho, perdón, para ya terminar, que es una periodista mexicana muy conocida, que habla acerca de casos de tráfico sexual y no sé qué, y ella es de Cancún, de donde vivíamos, y fundó la universidad donde estudiamos, y fue ahí a hablar, y le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo puedes discernir de eso? Y su respuesta para mí fue, tienes que leer todo, al final tienes que leer lo bueno, lo malo, y pues sí, al final también tienes que ir al país, a los medios tradicionales, para ver cuál es la narrativa que está imponiendo también el capital
y luego irte también a contrastar y con los locos y todo, y de ahí pues sacar tu propia verdad, ¿no? No sé, eso bien. Sí, sí, completamente. Yo creo que es nuestro compromiso, y muchas gracias, y nuestro compromiso también un poco es hacer ese ejercicio de traer toda la información que llega a contrastar, verificar, hacer como un ejercicio transversal de atravesar la información por distintos marcos. Yo en eso sí, y no sé, soy un poco más optimista y me acojo aquí como a la idea de sí, es una mierda. Hay que pensar en qué luchas se libran porque todas es bastante complejo librarlas todas, aunque somos parte de la mayoría de las minorías. Desde que estamos aquí, no, pero somos parte de la sociedad que no está allá encima con 7 pisos en Sarriá y dueña de los medios de información. Pero que de alguna forma hacer es algo político también y es como... Es un hacer también de cambiar el mundo por medio de la palabra. Y pues sí, si nos vamos con optimismo un poquito. A ver, algo optimistas somos para estar acá, ya dijimos jueves, bueno, es la sensación de, al menos anestesiados no estamos, y Exacto, todos, ¿no? exacto. También si vais a otros espacios, o sea, no digo que este sea el único, por supuesto, pero hay que tener un poquito de optimismo al menos, o no esa anestesia para juntarnos acá, poder debatir, hablar y pensar, así que... Pues sí. Que creo que es muy conveniente recordar la frase del optimismo de la... ¿no? ¿Cómo era? Pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Bien, bueno. Amén. Es como hay que vivir como... Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Podemos seguir tomando por aquí cervecita, nos podemos quedar aquí